nuevo escenario que vive Ecuador a partir de hoy amerita la conformación de un comité de crisis. Se ha llamado ya a que empiece a funcionar el COE desde el día de ayer, lo acaba de ratificar el señor gobernador. Hay planes de contingencia que se están poniendo también en marcha y algo muy importante sobre lo cual vamos a dialogar, el manejo de la información en tiempos de crisis. Estamos con una de las expertas en este tema en la ciudad de Cuenca, la doctora Caroline Ávila, profesora de la UDA. Doctora Ávila, muy buenos días. ¿Cómo enfrentar esta situación desde el punto de vista de la comunicación cuando vemos ya ciertos comportamientos sociales que no deberían estarse dando? Muchísimas gracias, Gustavo. Rosana, buenos días. Una de las primeras cosas que buscamos en comunicación de crisis es ofrecer más certeza, ¿no? Ofrecer, yo les sé decir a mis alumnos, toneladas de verdad, ¿no? Porque un sinónimo de crisis en términos comunicacionales es incertidumbre. Y precisamente esa es una de las críticas que ha recibido anoche mismo, inclusive por parte de periodistas, el Ministerio de Salud. El hecho de no tener precisiones, de prácticamente verse obligado, por ejemplo, a indicar que hay 2 casos más confirmados. Incluso los periodistas y la gente en sí mismo comienzan a acudir a otras fuentes en el momento en que la oficialidad deja de ser eficiente. En este caso fue la Organización Mundial de la Salud quien identificó ya esos otros 2 casos, y porque ellos comunican es que el Ministerio de Salud anoche envía un boletín de prensa y además muy escueto, diremos. Por ejemplo, la vez pasada cuando decían tenemos un nuevo caso, el caso número 17, no dijeron en dónde estaba. Entonces solamente hay un nuevo caso y es importante tener esas precisiones. Claro, se habló de un extranjero y en base de eso se especuló de todas las maneras. No dijeron nada más, exacto. Claro, además que empezó a circular en redes desde distintas locaciones afirmando que el caso había estado en tal o cual lugar. Entonces cuando la oficialidad se vuelve ineficiente, ese es el caldo de cultivo de la búsqueda de información, porque al final del día el ciudadano lo que quiere es eso, ¿no? Es información. Y si es que no la consigue desde el lado oficial, pues va a ir a buscar, porque la información hace agua. El problema es que luego está contaminada, ¿no? Entonces va a ir a buscar en otros lados y eso es justamente lo que más daño causa, ¿no? Y Caro, precisamente pensando en lo que ocurrió el día de ayer en los supermercados, en las distribuidoras de gas, tuvimos recientemente una experiencia previa a las medidas que iba a anunciar el presidente de la República ya en las gasolineras. Eso también nos lleva de alguna manera a cuestionarnos que si ya hay este tipo de antecedentes y se va a dar a conocer una información de esta naturaleza, de restricciones, de medidas restrictivas, aunque necesarias son medidas restrictivas, no se tomó medidas anteriores para evitar que ocurra lo que ocurrió el día de ayer. Y eso parte también por la ambigüedad de la información, y eso va a todos los niveles del Ejecutivo, no solamente el nacional, también el local. La cadena nacional del día miércoles de noche fue bastante ambigua. Entiendo que el gobierno hace esto medio a propósito para poder en las siguientes comunicaciones dar un poco más de detalles, ¿no? Es quizás un poco para ir midiendo cómo va reaccionando la ciudadanía, a ver si me lanzo con algo más o no. Pareciera, pero el problema es que sigue siendo un error porque pierde eficiencia. Entonces lo único que hace es generar las alertas, poner la crisis en la mesa, ¿verdad? Pero deja de ser eficiente. Cuando nos decían se van a cerrar, ¿cómo se llama? Prohibir los eventos masivos. Y no defines qué es masivo. Entonces uno no sabe si debo irme al matrimonio que tengo este sábado, o si, como lo puse yo, me acuerdo, como consulta, si es que se va a mantener o no un evento gubernamental en el Teatro María Paula Romo, el día de ayer llegó a afirmar de que masivo consideraba 1,000 personas. Y horas más tarde 250. Y entonces evidentemente ahí también hay una suerte de improvisación, una suerte de, ensayo, error, que al final del día lo único que hacen es confundir más y poner a la gente en preocupación. Solo así se explica, por ejemplo, la reacción, sobre todo en Quito, entiendo que en Cuenca también ha pasado, y además de cierto segmento de la población, ojo, porque quienes se pegan el susto y corren a los supermercados tienen cierto poder adquisitivo, porque los mercados y las tiendas no tuvieron esa situación.
situación, ¿no? Entonces, ahí también sí hay una suerte de irresponsabilidad de la ciudadanía en que necesitamos actuar cuidándonos entre todos, cuidándonos. Ahora, vivimos tiempos muy diferentes, la comunicación ha evolucionado vertiginosamente y aquí entra este nuevo actor, el de las redes sociales. Antes quizá era mucho más fácil el de contactar fuentes, definir la veracidad de una información, pero hoy en día prácticamente cada ciudadano es una fuente de información y entra en este tema esto de las fake news, noticias falsas que pueden circular con muchísima facilidad. Cada vez más estamos siempre en esta insistencia, sobre todo desde la academia, en la necesidad de contrastar, en la necesidad de una suerte de alfabetización mediática, decimos nosotros, y es que la ciudadanía primero tenga conciencia de qué maneras puede ser engañada en las redes sociales y por qué razón insistimos mucho en contrastar fuentes, en revisar fuentes, porque ellos obviamente no es que puedan contrastar, pero al menos revisar la fuente de donde proviene la información. Pero ¿sabe cuál es el problema mayor? Cuando inclusive la fuente que uno considera fidedigna, ¿no es cierto?, comete errores. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos en la circulación de la desinformación, como prefiero yo llamarla más que fake news, porque esa desinformación, sobre todo en estas circunstancias, se ha visto que proviene inclusive de los altos espacios, ¿no?, de los gobiernos. No hablo solo de Ecuador, hablo en general de los ministerios encargados o secretarías encargadas de la salud pública, cuando no han sabido tomar los cuidados del caso, ¿no? Cuando las comunicaciones no son precisas, más bien son ambiguas, cuando el excesivo uso de la retórica, una suerte de campaña electoral en tiempos de coronavirus. No se trata de gráficas sexys o bonitas, sino simplemente de dar información que pueda ser eficiente en cuanto a los resultados que debe lograr. Entonces, más se demora el diseñador en armar ese bonito dibujito, ¿no es cierto?, que en ser eficiente el gobierno, ¿no es cierto?, debería con claridad comunicar los resultados de las direcciones hacia donde están llegando. Y no solo hablo del gobierno nacional, sino también del gobierno local. Mucho decimos nosotros en clases de comunicación que todo comunica, ¿no? No solamente el tweet o el discurso que doy en una radio, ¿no? Hoy día acaba de estar el gobernador aclarando informaciones sobre las disposiciones gubernamentales en un medio de comunicación. Sin duda eso es comunicación. Pero también comunica, por ejemplo, las actividades que realizan. Ayer de mañana, a las 9 de la mañana, el mismo gobernador que hoy está aquí comunicando la emergencia, se encontraba en un evento gubernamental junto con el alcalde y el resto de autoridades del sector público, sobre todo público gubernamental, ministro del MIES, por ejemplo. Cuando la noche anterior estábamos en emergencia sanitaria declarada, cuando estábamos mirando lo que estaba pasando en Estados Unidos y las declaraciones que estaban dando, y todos, porque eso es la ventaja de la comunicación global, éramos de alguna manera testigos con distancia, obviamente, pero de lo que estaba pasando en Italia. Que debía haberse suspendido. Es momento de además se tiene que predicar con el ejemplo, sobre todo en esas circunstancias. Sí, por el un lado estoy diciendo estoy en emergencia, y por el otro lado estoy mostrando que quiero ir a una vida rutinaria, mostrar una rutina, diremos, es un error. Si usted revisa la cuenta de Twitter, por ejemplo, del mismo presidente Lenín Moreno, por el un lado estoy comunicando la emergencia, pero a renglón seguido hablo de 600,000 nuevos emprendedores en momentos de emergencia sanitaria. Yo creo que ese tweet pudieron haberse ahorrado y ponerlo un poco después, ¿no? Bueno, le invito, Caroline, y a nuestros oyentes a observar algunas de las cifras de la encuestadora Click, que ha consultado a la opinión pública sobre diversos temas. A ver, desde cabina, ¿qué nos ponen para ir viendo gráfica a gráfica? Aquí el Ecuador está preparado para enfrentar el coronavirus. Esto lo vimos ya con el señor gobernador y muestra que un 89% de los ecuatorianos cree que el país no está preparado. A ver si vamos con otro de los datos. Credibilidad. A ver, imagen, credibilidad y gestión del presidente Moreno. Cifras en rojo, totalmente en rojo. En imagen negativa,
78,9%, en credibilidad negativa 79,8%, en gestión la calificación 81,7% como mala. ¿Cómo califica la situación en general? ¿Es buena o mala? Esto es del país. El ecuatoriano encuestado, reflejado en esta encuesta, opina que un 82, casi 83% se le califica como mala. ¿Y cómo piensa que será la situación general del país en los próximos meses? Hay pesimismo, peor, dice un 71%. A ver si complementamos. Muy bien. Decisiones que esté a favor o en contra de mantener la dolarización del Ecuador. A ver si lo entendemos esto bien. Que esté a favor o en contra de mantener la dolarización en el Ecuador, un 79% dice a favor, un 20% en contra. Entendemos que sería la opinión de los ecuatorianos en cuanto a si debemos o no seguir con dolarización. Uh-huh. La segunda, que esté a favor o en contra de reducir el número de empleados del Estado, a favor 68%. La siguiente, que esté a favor o en contra de la confiscación de los bienes de los sospechosos de corrupción, 65% a favor. Que esté a favor o en contra de eliminar el subsidio a la gasolina extra y de focalizar el subsidio, esto es muy interesante, opinión mayoritaria a favor de la focalización. Que esté a favor o en contra de la explotación petrolera y minera sostenible, hay a favor una opinión del 55%, seguramente no va a gustar mucho en la ciudad de Cuenca, pero es la opinión de Quito y Guayaquil. Uh-huh. Que esté a favor o en contra de privatizar el IES, en contra un 62%. Y quizá, si complementamos esto, por favor, Johnny, con la cifra del riesgo país, que no deja de ser un reflejo de la credibilidad del gobierno a nivel internacional. Tras las medidas que se tomaron, hubo enseguida un incremento del riesgo país del 3%, al día siguiente un 12%, y veamos la última cifra de riesgo país, a ver si le podemos poner en pantalla, subió a 3.652 puntos, otro incremento del 12% que se dio el día de ayer. Ahora sí, sus comentarios y análisis. Bueno, da cuenta, yo creo que incluso está mejorando, estaba mucho más bajo la credibilidad de este gobierno. Yo siempre prefiero mirar la credibilidad sobre imagen y aprobación, porque la credibilidad es una variable muy fuerte y que de alguna manera modera las otras, ¿no? Entonces, si yo le creo, me es más fácil aprobar o desaprobar. Lo importante es la credibilidad. De hecho, era una de las ventajas que tenía el gobierno anterior, Rafael Correa, porque la gente podría no aprobar su gestión, pero mentiroso no le veían. Entonces la credibilidad era un valor importante y es un valor importante en los políticos, que veo que aquí ha subido un poco, porque está en 20, normalmente estaba más bajo, ¿no? Y creo que eso da un efecto a ese 18% de aprobación de gestión que estuvo en octubre, estuvo en un dígito. Entonces hay ahí una suerte de repunte, parece. Habrá que ver qué sucede después de esta crisis, si es que manejan mejor, yo creo, podrían también aprovechar. Estas amenazas son también oportunidades desde el punto de vista que usted está analizando. ¿Podría darle alguna fortaleza a un gobierno tan debilitado? Toda crisis puede ser una oportunidad en todos los espacios, gobiernos fuertes o débiles. Todo depende de cómo lo manejan. A ver, las crisis a todo el mundo le agarra mal parado, ¿no es cierto? Por mucha preparación que puedas contar, que puedas tener, al final del día siempre te deja, te da ese primer golpe, ¿no es cierto?, de una situación en la que probablemente no la veías venir. Entonces, la forma de responder, la forma de articular sus protocolos, la manera en la que te vuelves eficiente en la comunicación, es como luego aprovechas bien o mal esa crisis, ¿no? Todo depende. Por eso hay que seguir observando y seguir recomendando. En ese sentido, es importante insistir, sobre todo con la ciudadanía, que no dejen de cuidar mucho el tipo de información que distribuyen, que comparten, ¿no es cierto?, que cuentan entre los vecinos, entre los familiares. Yo creo que este es un tema en el que con mayor razón tenemos que entre todos cuidarnos. Y claro, lamentablemente la imagen del país asociada a esta baja credibilidad da cuenta de los resultados posteriores. Si yo estoy pensando que este país
va a responder adecuadamente a enfrentar el coronavirus. La población ecuatoriana da cuenta que no, ¿no es cierto? 70-80% que están diciendo que creen que no se va a dar un soporte adecuado. Y yo creo que esa es inclusive una razón más, como por ejemplo, para que como ciudadanos y ciudadanas nos hagamos cargo desde lo personal de los cuidados extremadamente más cuidadoso. Si nos han recomendado que mantengamos la distancia social, ¿no? Está comprobado por todos los lados que se requiere evitar ese contacto del cual los latinoamericanos nos jactamos y mucho. Pues hay que hacerle caso, no hay que ofenderse, ¿no? Yo sé que de repente así, no importa, no, hay que hacerle caso a la recomendación. De repente no es ni mucho tiempo que vamos a estar así. Inclusive tomémoslo a la broma, qué sé yo, generemos un saludo challenge, un Cuenca challenge. La vida hay continúa. Formas en las que uno puede, exacto, avanzar y haciendo caso, respetando, sin enojarse, cuidándonos los unos a los otros. Veía que en emergencia no hay privilegios para las personas de la tercera edad, todo lo contrario. En emergencia es cuando ellos más tienen que estar cuidados. A los abuelitos, a las personas con enfermedades y condiciones de salud que podrían de alguna manera afectar todavía más su situación, con mayor razón hay que cuidarles. Entonces, este es un tema entre todos. En la Universidad de La Soya ayer tuvimos una junta de profesores en la que tomamos este tipo de decisiones y fueron comunicadas de la manera más amorosa. Además, ¿no? O sea, inclusive si nosotros hablamos de calidad, la calidad también se demuestra en el cuidado entre unos y otros, y postergar una decisión por allí de veía inicio de clases, es lo mínimo tweet, que se puede sería hacer. un poco difícil ubicarlo en este momento, pero algún tuitero señalaba, tenemos que entender esto como una oportunidad para cambiar nuestras malas costumbres. Además, y asumir otras nuevas para también ganar en términos de solidaridad, pensar más en términos de la colectividad que del individualismo. Entonces, y esto es muy importante. Si me decido quedarme en casa y buscar la opción de hacer trabajo a distancia o teletrabajo, es en cierto modo también una forma amorosa de cuidar a los demás. Si como madre de familia decido que mis hijos que están resfriados queden en casa, no solo hoy, sino cuando esto suceda, en otros momentos igual, no es sino una forma amorosa de demostrar el cuidado que tengo por ellos y por sus compañeritos en el aula de clase, ¿no? Entonces son formas, el hecho de lavarnos las manos es tan ridículo que se nos tenga que repetir, pero básicamente debió haber sido una norma que la debíamos tener impregnada todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, las crisis permiten tener este tipo de oportunidades, ¿no? De poder reaccionar frente a estas recomendaciones de manera más preparada, ¿verdad? Siendo mucho más sensibles y acogiendo estas normas de higiene, no solamente ahora que estamos en momentos difíciles, sino de largo. Un análisis ligero, rápido, Carolina, sobre cómo actuaron los principales municipios del país el día de ayer. A mí me parece que aunque con los errores que pudieran, hay en discusión sobre si se aplica o no el 157 del COTAD, bueno, eso quedará de largo para seguirse discutiendo, pero me parece que Yunda, como lo puse en algún lado, nos dio lecciones a todos, ¿no? El alcalde de Quito, que no trabaja solo, entiendo que trabaja con un equipo. Lo que me gustó mucho, él decía, tengo 200 camas para cuidados intensivos en Quito. Así es. Si puedo, me organizo y tengo 100 más. Me parece que fue el mensaje más efectivo para resaltar la importancia de la prevención. Hay rumores, yo no tengo el dato, que dicen que hay un número mucho menor a 50 respiradores en Cuenca. Acabo de decir el señor gobernador, gracias. Hay una sala para atender a 20 personas que podría ser duplicada a 40 en el hospital regional y que hoy visitarán el IES para ver qué facilidad se puede tener allí. Qué bueno que por fin se estén dando esos datos, y esos son los números que ayudan a comunicar con ciencia, y lo digo en todo el sentido del término, ¿no? Primero para hacer conciencia, ¿no es cierto? Para guardar un poco más de realidad sobre la problemática, pero también los datos científicos aportan y mucho en este momento. Y ahí, por ejemplo, viene una segunda cosa que me gustó y mucho, me llamó la atención, el hecho de pedir que los chicos se queden en casa. El error creo que en el caso de Yunda fue no indicar con claridad desde cuándo, cómo y por qué. Simplemente dio una disposición que algunos lo vieron inclusive que no tenía la competencia para hacerlo. Pero básicamente el tomar esa decisión
de alguna manera hace que el gobierno reaccione en consecuencia con esto y con la ministra den la misma disposición. Algunos dicen que esto ya estaba previsto, sino que solamente se les adelantó Yunda y de repente no debió haberlo hecho a las 9 de la mañana, sino a las 12, cuando la ministra estaba convocada. En fin, 3 horas, 4 horas más. El punto es que es una decisión que era importante tomarla en cuenta y si hoy en día hay críticos, bueno, a estos críticos hay que decirles que hay estudios científicos que han comprobado, está publicado en la revista Science, cómo incide en bajar la curva, porque ahora está de moda incluso ese término, bajar la curva, que no es otra cosa sino proteger nuestro sistema de salud para que pueda atender dosificadamente los casos y no en una escalada, que es lo que está sucediendo en Italia, en Irán, en China, en fin. Entonces, para poder bajar la curva es este aislamiento social, diremos, ¿no? Y que evidentemente el tema de clases ayuda un montón, porque el hecho no tanto que los niños se contagien unos a otros, sino que los padres y profesores, que es una situación de enfermedad que principalmente se ve en casos de clínica en adultos, más no en niños. Bueno, padres y profesores se cuiden y se protejan también, ¿verdad? Este aglomeramiento en los buses, por ejemplo, el hecho de solicitar que los horarios de entrada sean diferidos para evitar aglomeraciones, eso también ayuda mucho. Entonces, me parece que Yunda dio esas lecciones, ¿no? Incluso con un listado concreto de cosas que el municipio de Quito llegó va a dar incluso otra cifra, dijo que 2,000 personas se estimaba podrían trabajar para el municipio desde sus casas. Eso, por ejemplo, ya tener al menos una estimación de qué tipo de funciones podrían ser resueltas vía teletrabajo, mientras que en otros municipios vamos a analizarlos, ¿no? Este es un tema que se nos viene y que no hay cómo evitarlo más allá que prevenir de la manera más práctica posible, pero es algo con el que vamos a llegar, vamos a recibir. En los centros educativos, por ejemplo, el hecho de que estas clases se hayan interrumpido era un tema que de alguna manera a nivel de rectores y profesores ya se sabía. Y de hecho, buena parte de los centros, al menos en el que están mis hijos, tienen ya una plataforma activada y que la van a entrar a hacer uso, ¿no es cierto? Inmediatamente. Y esas son formas en las que nos vamos preparando, nos vamos organizando. Entonces, el municipio de Guayaquil, por su parte, anunció el cierre de todos sus centros que significaban reuniones conectivas. Lagunas, piscinas, incluso el tema de las guarderías del municipio, los centros gerontológicos del municipio, ese tipo de decisiones que están dentro de la competencia, evidentemente, son saludables y dan señales de la preocupación de la alcaldía por proteger a los suyos, ¿no? Es una pena que en Cuenca eso no se vio en las primeras horas, ¿no? Lo que vimos sí fue más bien una reacción ante las preguntas de la prensa abordadas a la salida de un evento masivo, a todo esto, como ya lo comentamos, en una suerte de pregunta-respuesta improvisada. En un momento dado en el video se nota a un joven hablándole al oído al alcalde Palacios, dándole respuestas al alcalde Palacios. Entonces eso da cuenta de esa improvisación. Que en la tarde corrigen, ¿no? Que en la tarde hacen una rueda amplia, con equipo, invocando toda esta organización de reacción ante crisis, ¿no? Qué lindo que hubiese sido que esa reunión de la tarde se lo hubiese hecho ayer en la tarde, ¿verdad? Además, porque entiendo que esta alcaldía tiene una muy buena relación con el gobierno. Obviamente eso explica la presencia del alcalde Palacios ayer en la mañana en este evento convocado por el gobierno. Entonces, estoy segura que aprovechando esa buena relación hubiese podido tener información, inclusive, hasta preliminar, de cómo se está monitoreando el tema, de manera que Cuenca hubiese podido inclusive estar más preparada para poder enfrentar la emergencia sanitaria declarada el miércoles. Otra de las importantes informaciones que, como usted señala, podría haberse aprovechado positivamente en el término de comunicación es que Cuenca va también a ser considerada para diagnóstico del coronavirus. Y ese es otro caso. Lo ha dicho el gobernador, que desde la próxima semana habrá ya esta facilidad en el antiguo Izquieta Pérez. Qué bueno. También en Cuenca. Y no debería ser solo uno, sino debería ser varios los laboratorios. Que se facilite las universidades podrían tranquilamente sumarse en esta Algo que quisiera concluir, Caroline, y que pienso deberían hacer énfasis las autoridades, es del de hoy más que nunca incentivar el deporte.
es otra información que nos viene de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Quienes tienen sus pulmones en buena forma son mucho menos volubles a los estragos, incluso a fallecer por el coronavirus. Y la gran ventaja que tenemos en una ciudad que se presta para eso. Claro, con hermosos parques. Ahora, si es que hay que recluirse, esto no implica los sitios abiertos, con mantener las distancias que se sugiere por parte de las autoridades, se puede continuar con actividades que además son mucho mejor que estar acudiendo a un psiquiatra o a un psicólogo. Bueno, ahí están las buenas noticias que pueden venir a partir de los desastres y las desgracias, y mientras el ser humano sea capaz de ver con algo de optimismo o con de alguna manera resiliente ante esa circunstancia, pues qué mejor. Y si la práctica deportiva debería sí ser considerada de una manera más fuerte, con más conciencia social y de salud, que solamente pensar en las ciclovías para unos 4 pelagatos que van por la bicicleta con su bicicleta. Yo quisiera acotar un detalle más, y esto es para poner barbas en remojo desde el periodismo, ¿no? Esta mañana, mientras me preparaba para esta entrevista, revisaba lo que el Instituto Reuters estaba recomendando a sus periodistas, y tiene un precioso hilo en redes sociales, en Twitter principalmente, que me permití compartir en mi red social. Pero más allá de eso, cosas tan básicas como estas. Por ejemplo, el trabajo colaborativo. Y los periodistas somos muy egoístas, muy de mi exclusiva, de mi información. Cuando se trata de reportar ciencia, lo correcto es ser colaboradores con otras cadenas nacionales de periodismo o locales, por ejemplo, pero también con otras fuentes, las universidades, ¿no es cierto?, los institutos, los mismos centros de salud que tienen expertos para poder dar información. Otra recomendación es chequear con mayor responsabilidad los detalles que te dan, así las del mismo presidente de los Estados Unidos. Que uno dice, si lo dice el presidente, eso es noticia. No. Cuando hablamos de ciencia hay que tener cuidado de lo que nosotros nos hacemos cargo, indistinto de la fuente gubernamental que está diciendo. Entonces es bueno tener un equipo de científicos que puedan corroborar, porque lo que no puede hacer el periodismo es simplemente replicar lo que la oficialidad dice sin una una responsabilidad. Le invito a usted, ¿cierto?, Carolina, y de hecho al público, a escuchar un discurso dado por el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, el día de ayer. Una verdadera conferencia magistral. A él se le veía totalmente relajado e improvisado, pero como tiene que hablar un mandatario en una situación como esta, realmente un discurso digno de que se lo revise. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos y comenzamos a ver evidencias de la preocupación que tienen países que uno dijera que son los que de alguna manera tienen acceso, infraestructura, inversión científica, como para poder desarrollar, y a veces tienen presidentes que necesariamente inyectan tranquilidad, ¿no? Entonces, de nuevo, el desafío para el periodismo, en el caso ecuatoriano, es también hacer las preguntas correctas, buscar la información correcta y no limitarse únicamente a la información que le llega. Sí, es cierto, hay que cubrir las fuentes oficiales, pero hay que hacer las preguntas también a esas fuentes oficiales. Y la otra reflexión rápidamente era: ¿cómo visualizamos la información? Nos encantan los mapas, los GIFs, las animaciones, ¿no? Pero muchas veces quedamos solamente viendo China y nos olvidamos cómo está la situación en Latinoamérica. Nos quedamos viendo tal vez Nueva York y no pensamos que en Sucumbíos hay casos también. Y no miramos, por ejemplo, el tiempo en que escala esta situación. Si es que solamente vemos burbujitas en mapas, pero no estamos viendo que en 2 semanas esa burbujita triplicó o cuadruplicó, no estamos entendiendo la problemática. Y muchas veces, por mostrar un bonito y sexy mapa, nos olvidamos de los trasfondos detrás de ese contenido. Y esa es responsabilidad del periodismo. ¿Cómo cubrimos esta información? Es un gran desafío que esperamos podamos salir airosos. Sí, en estos tiempos que recién empiezan, en realmente. Tiempos de coronavirus. Es nuestro primer día de este nuevo escenario de emergencia en el país. Queremos agradecerle a Carolina por su presencia.